Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver otra de las señales para el análisis técnico y esta es la señal del MACD, o más conocida como convergencia-divergencia de medias móviles. Este es un indicador que utiliza justamente las medias móviles para su cálculo. Vamos a ver en el gráfico, acá tenemos el MACD en la parte inferior del gráfico. Fíjense que tenemos dos líneas, una línea bordó, una línea continua bordó y otra línea punteada y de color rojo. Bueno, vamos a estar explicando de qué se tratan estas líneas. La línea continua, la bordó, es justamente el MACD y se calcula haciendo la diferencia entre la media móvil exponencial de 26 ruedas y la de 12 ruedas de la cotización. Y la línea punteada, la roja, es la señal, se le llama línea de señal y se calcula con la media móvil exponencial de 9 ruedas, pero no de la cotización, sino esa media móvil va a ser del MACD, o sea, va a ser un promedio del MACD, o sea, del indicador. ¿Y cuándo nos va a dar señales de compra y de venta este indicador? Bueno, precisamente utilizando estas dos líneas. Cuando la línea MACD, o sea la bordó, cruza hacia arriba o hacia abajo la línea punteada, en este caso, o sea la línea de señal, ahí nos estará dando una señal de compra o de venta. Nos dará una señal de compra si ese cruce se produce por debajo de esta línea. Fíjense acá en esta línea azul que están viendo acá, esta es la línea de neutralidad. Por encima de esta línea azul, es decir, en la parte superior, se encuentra la zona de sobrecompra. Y por el lado inferior, en esta parte de aquí abajo, se encuentra la zona de sobreventa. Quiere decir que el activo o la cotización que estamos analizando está siendo sobrevendido. Bien, nos va a dar una señal de compra justamente cuando, estando en la señal, en la zona de sobreventa, la línea MACD cruza hacia arriba la línea de señal. Por el contrario, cuando estamos en la zona de sobreventa, de sobrecompra, la línea MACD cruza hacia abajo la línea de señal, ahí nos va a dar una señal de venta. Tenemos que tener en cuenta que esa señal de compra o de venta va a tomar mayor fuerza cuando nuestro indicador se aleje bastante de la zona de neutralidad y se encuentre o muy por el lado de la sobrecompra o muy por el lado de la sobreventa. Es decir, que cuando este indicador esté muy cercano a la zona neutra y se produzcan estos cruces de línea, como pueden ver acá, en general ahí no tenemos que tener en cuenta esas señales, ya que van a ser falsas alarmas. Es decir, que nosotros tenemos que tener en cuenta este cruce de líneas cuando, les vuelvo a repetir, el indicador se encuentre bastante alejado de la zona neutra. Otra de las posibilidades que tenemos para que este indicador nos dé una señal de compra o de venta es utilizar también el análisis chartista, el análisis de gráfico dentro del indicador, buscando resistencias, soportes, triángulos, ascendentes, descendentes, etc. Todas esas figuras que vimos las podemos utilizar aquí para identificarlas y así saber si estamos en posibilidad de una compra o de una venta. Por ejemplo, fíjense acá, podemos trazar una línea aquí en esta zona. Fíjense cómo se produce una resistencia en esta zona. Fíjense cómo el indicador no sobrepasa por encima de esta línea hasta que en un punto la tendencia cambia. Nuestro indicador rompe esta resistencia y fíjense cómo se va muy por encima del nivel de sobrecompra. Y fíjense lo que se produce al mismo tiempo en el gráfico. Fíjense los precios como cuando el indicador rompe con esta resistencia
también los precios se van para arriba. Quiere decir que acá también, si tenemos en cuenta esta resistencia y vemos que esta resistencia se rompe, eso es una clara señal de que los precios están en una tendencia alcista y que seguramente van a trepar muy pero muy lejos. Y teniendo en cuenta esta ruptura de esa resistencia, cuando eso sucede, generalmente los precios tienden a subir mucho. Y esto es lo que sucedió en este ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de la acción de Ledesma. Y fíjense cómo los precios treparon y nuestro indicador MACD nos alertó de esa subida, ayudándonos también con el análisis chartista. Otra de las posibilidades que tenemos para identificar una señal de compra o de venta con este indicador es fijándose si se producen divergencias alcistas o bajistas con la cotización. ¿A qué me refiero con esto? Una divergencia alcista se va a producir cuando tenemos precios cada vez menores, mínimos cada vez menores en la cotización, y sin embargo el MACD no acompaña ese movimiento, sino que va a tener un movimiento contrario, es decir, va a tener mínimos cada vez mayores. Y una divergencia bajista se va a producir al revés, cuando tenemos un gráfico de precios en el cual tenemos mínimos y máximos cada vez mayores, pero por el contrario vamos a tener un MACD que no se va a mover en ese sentido, sino que se va a mover en sentido contrario, se va a mover hacia abajo. Fíjense, ese tipo de divergencias en este gráfico tenemos un ejemplo. Fíjense en este caso de aquí, como acá tenemos que los precios van subiendo. Fíjense cómo en esta parte cómo trepan los precios, y sin embargo para ese mismo periodo, fíjense en el MACD lo que sucede. Tenemos un MACD que se encuentra hacia abajo, que a pesar de que los precios están subiendo, y fíjense que en este periodo como han trepado bastante, sin embargo el MACD no reacciona, todo lo contrario, se está moviendo hacia abajo. Esa es una clara señal de que ya esa suba ya no está teniendo tanta fuerza, está perdiendo la fuerza, y por ese motivo esa es otra señal que nosotros podemos utilizar para darnos cuenta que tenemos que vender nuestro activo. Por el contrario, cuando sucede al revés, tenemos que los precios están cayendo y sin embargo el MACD está reaccionando hacia arriba. Ahí podemos tener una señal de alerta y darnos cuenta que posiblemente esa baja de precios también esté perdiendo fuerza y que muy probablemente pueda tener una reacción y que los precios puedan llegar a cambiar de tendencia. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. Si es así, pueden hacer clic en me gusta o suscribirse a mi canal de Mejores Inversiones. También me pueden encontrar en Facebook y Twitter, y allí van a encontrar muchísima más información acerca de la educación financiera e inversiones. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento.